de Proverbios, capítulo 17, verso 25. Proverbios, capítulo 17, verso 25. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 17, 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Gracias te damos, Jehová, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Padre. Bendiga a las personas que escuchan su palabra. Gracias por este día, por esta reunión, Padre. Bendiga a todo el que llega a alcanzar a oír su palabra, Jehová, que pueda vivir por su misericordia, por su bondad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse. Proverbios 17, verso 25 dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Aleluya. Esta palabra de enseñanza, de sabiduría de Dios para nosotros los que vivimos y no queremos pasar cosas difíciles. Por eso dice ahí: el hijo necio es pesadumbre de su padre. Casi la mayoría de la gente que sufre por causa de los hijos. La mayoría de los padres sufren por causa de los hijos, porque cuando uno lee todas las historias de la Biblia, usted ve el sufrimiento de los hombres antiguos, como empezando desde Adán, desde Jacob, desde Abraham, desde Job y David, el rey Salomón, y todos estos hombres. El sufrimiento de ellos se basó en sus hijos, porque los padres por lo general no tienen cuidado con los hijos, pues, ¿verdad? No saben que para educar a los hijos no es una cosa difícil, es una cosa fácil. Es fácil, pero los padres no le ponen cuidado a eso. Por eso dice ahí: el hijo necio es pesadumbre de su padre. O sea que cuando habla del hijo necio, está hablando de los hijos cuando no son juiciosos, no son cuerdos los hijos. Porque una cosa hermosa es que los hijos sean muy cuerdos, muy prudentes, que sean humildes. Eso es un tesoro, bendito Dios, ¿verdad? Y dice también, y amargura a la que lo dio a luz. Mire, o sea que a la mujer la amargan los hijos, la amargan sus hijos, porque las madres no saben lo importante que es saber criar a sus hijos, ¿verdad? Porque la vida no es difícil, la vida no es difícil. Por eso yo siempre le pedí a Dios que me diera muchos hijos, porque no es difícil criar los hijos. La gente dice que es difícil, que es complicado. No, a los hijos solamente se les da el ejemplo, y con el ejemplo usted hace y construye a sus hijos. Por eso es que la mayoría de la gente no tiene problemas, porque la mayoría no le da un buen ejemplo a sus hijos, y de ahí viene todos los sufrimientos, como dice ahí: pesadumbre para su padre y amargura para la madre. O sea, las mujeres se amargan a causa de sus hijos, porque no todos los hijos se comportan igual. No todos los hijos salen con la misma conducta. Y desde el principio Adán y Eva tuvieron 2 hijos, y uno de ellos era difícil y el otro era una persona más entregado a Jehová Dios. Y eso, había un contraste entre esas 2 conductas, que ellos, como dicen, llegaron a un momento en que esas 2 conductas chocaron, ¿verdad? Y por eso los padres en los hogares casi no saben manejar los hijos, sino que los hijos tienen problemas entre ellos mismos, ¿verdad? Por eso dice: el hijo necio es pesadumbre del padre. O sea, los padres se afligen por los hijos. Y es que porque no saben qué es educar un hijo.
Y a un hijo uno le enseña, una de las cosas importantes que se le enseña a los hijos es a perdonar. Si uno de padre de familia no sabe qué es perdonar, entonces uno no tiene absolutamente una educación definida para sus hijos. Por eso el centro de la doctrina de Jesús era perdonar. La doctrina de Jesús, usted mire, el centro de la doctrina de Jesús era perdonar. Por eso es que cuando Él fue llevado a la cruz del Calvario, Él decía, Padre, oiga bien, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, estaba representando la conducta de su Padre. La conducta de su Padre. O sea que Jesús, como Él mismo decía, lo que he visto del Padre, esto os hablo, decía. Entonces, toda persona que viene, por ejemplo, a la iglesia o va a cualquier iglesia, es importante que entienda el concepto de perdonar. Es bien importante. Eso es lo que más le va a ayudar a sus hijos. Eso es lo que usted quizá no entienda, que enseñar, aprender a perdonar y enseñarle esa doctrina de perdonar a sus hijos, esa es la mejor educación que usted le va a dar a sus hijos. Porque aquí hay muchas mamás, muchas madres que no quieren ver sufrir a sus hijos tampoco, porque las madres entregan su corazón a sus hijos y los padres también, y no se dan cuenta que es muy importante aprender el concepto de perdonar, porque perdonar es una tarea. Por eso Jesús, cuando Él oraba, Él decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Oiga bien, hablaba siempre del papá, del padre. Y Él decía al final de esa oración, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, como también perdonamos nosotros a nuestros deudores, decía Él. O sea, perdonar es un trabajo, es una tarea constante, que si no se aprende, entonces se destruye la gente. Se destruyen. Por eso usted mira a los padres, la mayoría de los padres que tienen sus hijos y no les enseñan a perdonar, los pierden, así es. Porque usted va a notar que sus hijos no pueden perdonar en que a sus hijos les gusta divertirse. Usted va a notar en eso, cuando los hijos no pueden y no aprendieron a perdonar, a ellos les encanta divertirse. Por eso habla aquí, dice, el hijo necio, se le llama a la persona que no perdona, se le llama necio. El que nunca le enseñaron a perdonar, se le llama necio. Entonces, ese es un trabajo que toda persona que es cristiana tiene que estar obligada a aprender ese concepto de perdonar. Perdonar es un concepto, es un trabajo espiritual interno. Es un trabajo que después se va a tener que enseñar en las escuelas, colegios. Qué bonito que se le enseñe a los hijos a perdonar desde que están en la escuela, en el colegio y en la universidad. Y al contrario, se le enseña el resentimiento en la escuela, en el colegio y peor en la universidad. Entonces se le enseña lo contrario. Entonces se desarrolla una sociedad de gente necia. Gente necia es la persona que no perdona, que no entiende el concepto de perdonar. Por eso todo el trabajo de Jesús era ese. Les decía, perdonad. Y hasta Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Porque las personas siempre le van a ofender. Siempre usted va a convivir con personas que le van a molestar, le van a caer mal, le van a ofender, le van a hacer sentir mal. Y con esas personas es que usted va a trabajar para no resentirse. Porque si usted aprende a perdonar, usted va a tener, como dicen, a darle la mejor educación a sus hijos. Ese va a ser el mayor concepto, la mejor formación que usted le va a dar a sus hijos. Pero si usted no aprende qué es perdonar, sus hijos se los lleva. Por eso Dios le llama a la gente que no puede perdonar, le llama necio. En la palabra se le llama necio. Entonces la persona cae en esos estados de necedad, que quiere decir que una persona necia es terca. Una persona necia es idólatra. Una persona necia le gusta solo divertirse.
Una persona necia. Entonces la palabra necia usted lo va a ver que eso es lo que hace sufrir a la humanidad. Las personas que no pueden perdonar son los que hacen que la vida sea difícil en cualquier parte. Y por eso es que Jesús siempre daba el ejemplo de perdonar constantemente. Y Él decía, este es el mandamiento que os doy, que os améis unos a otros. Él decía, en la ley está escrito, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, decía, amad a vuestros enemigos. O sea, quiere decir perdonar. Perdonar, porque si usted no aprendió a perdonar, usted se vuela a sus hijos, se los vuela. Yo he visto gente, cómo se vuelan los hijos, se vuela la familia. Y uno les dice, tiene que perdonar, y no creen que eso tiene una relación tan importante con la vida que no lo pueden entender. Entonces, por eso uno le enseña a la gente a perdonar. Aquí se le ha enseñado durante años a todas las personas que vienen a esta iglesia a perdonar, aunque no todos lo pueden captar ese concepto, porque es un concepto con inteligencia. Con inteligencia, por eso Jesús decía, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea que cuando ya se perdona, en eso se nota el que verdaderamente está bien. El que verdaderamente está bien es el que usted nota que sabe perdonar. Y lo más terrible de todo es que los hijos son los que muestran si nosotros sabemos perdonar. Si nosotros no podemos perdonar, nuestros hijos van a sufrir. Los hijos sufren. Por eso yo les digo, no es difícil criar hijos. No es difícil. ¿Por qué? Porque usted tiene que enseñarles a perdonar. Y si les enseña a perdonar, sus hijos no se pierden jamás. Jamás se extravían. Jamás van a fracasar. Jamás les va a ir mal. Si ellos aprenden a perdonar, a ellos les va bien. Pero si usted no tiene ni siquiera el concepto de perdonar, entonces ahí es donde se pierde. Entonces se cae en esto que se llama la necedad, la necedad. Y mire cómo dice otra vez aquí, otra vez el verso 25, dice, el 17:25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Y dice el verso 27, dice, mire, ahí mismo en Proverbios 16:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y dice el 28, mire, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahí está, mire. ¿Cómo usted va a notar que las personas son que perdonan? Cuando las personas aprenden a hablar menos. Cuando las personas ahorran, como dice ahí, mire, el verso 27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ahí está. Por eso es que la gente no sabe el problema de hablar, como dice, ¿verdad? Porque ahí se radica todo el problema del planeta. Mire, usted no tiene problemas por ningún motivo en este planeta. Yo le digo, la gente usted la va a ver perfecta. Pero cuando la gente habla, ahí es donde comete los errores. Cuando la gente habla, y eso es todo el problema que se tiene que resolver. Que a la gente se le tiene que enseñar a ser prudente, a no hablar. Porque si la gente no aprende a hablar, entonces simple y sencillamente se destruye. Se destruye. Entonces cae en el estado de necedad. Y por eso dice el verso 28, dice, aún el necio, mire, cuando calla, es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Ahí está. ¿Por qué? Porque las personas cuando aprenden a callarse, ahí es donde las personas van a poder vivir. Ahí es donde las personas van a poder vivir. Porque lo que aquí se le enseña a las personas es vivir eternamente, y la gente cree que es difícil. No es difícil, hermano, es fácil. Es fácil vivir porque usted tiene su tarea en su mismo cuerpo, no lo tiene en otro lugar, lo tiene en su mismo cuerpo. Usted mismo tiene la tarea ahí. Y mire cómo dice, por ejemplo,
el verso capítulo 18, de ahí mismo de Proverbios, verso 6. Mire cómo dice, ¿ve? Mire cómo dice. ¿Qué sucede con una persona que no sabe perdonar? Las personas que no saben perdonar siempre están discutiendo. Dice el capítulo 18, verso 6, dice, los labios del necio traen contienda. Ahí está. Mire, si usted tiene familia que son necios, son personas que discuten. Ahí usted nota la necedad. La gente que discute es la gente necia, o sea, la gente que no puede perdonar. Eso es. Entonces la gente, ese es el único problema que hay en este planeta. Este planeta no piense que es que no hay comida, que hay una crisis. No, son los necios hablando. Son los necios los que crean ese montón de problemas que la gente sí se imagina que existen, no existen. Los problemas no existen, los problemas hay. Mire, son creados por los necios, porque ellos traen contienda. Ellos arman las discusiones, los debates. Y entonces dice el verso 6, mire, los labios del necio traen contienda y su boca las enfermedades llama. Mire, hasta las enfermedades vienen por el que no perdona cuando habla. O sea que la gente puede estar viva, pero la gente no lo puede entender. Porque a las personas se les enseña a perdonar para poder mantenerlos vivos. Si usted no le enseña a perdonar a su familia, no los va a poder mantener vivos. Y por eso aquí se insiste en esa tarea de perdonar. Y mire cómo dice, ¿ve? La boca, dice su boca, y su boca los azotes llama. Mire, está, las enfermedades. Las enfermedades no es una cosa difícil de combatir. No es una cosa difícil. El problema es llamar las enfermedades con la boca. Ese es el problema. Ahí es donde va a resolver el problema usted. Ahí es donde usted va a ver que su familia tiene que estar sana. Usted tiene que estar sano. Tiene que estar sano. Tiene que saber que el problema, si usted está enfermo o está enferma, tiene que fijarse bien qué es lo que usted habla. Porque el problema en las enfermedades es lo que se habla. Ese es el problema. Y por eso es tan importante enseñarle a perdonar a las personas, para que la gente esté sana, para que la gente esté bien, para que a las personas no les vaya mal. Entonces dice el verso 6 otra vez, dice el 18:6, dice, los labios del necio traen contienda y su boca las enfermedades llama. Y dice el 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí. ¿Mire? Cuando usted mira a la gente enferma, ¿usted cree que es difícil el problema resolver de esta persona que está enferma? No es difícil. El problema es que usted no los puede hacer que se caigan. Porque siempre están hablando y multiplican las palabras. Siempre se están quejando y siempre se están discutiendo. Siempre están con problemas. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Por eso se corrige con perdonar. Con perdonar. Por eso dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, la gente se enferma porque busca la enfermedad, la desea. Entonces dice el 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son temores para su alma. Mire, hasta el miedo. ¿Qué le parece? Cuando la persona habla, lo que trae es el miedo. El miedo. Usted tiene que averiguar de dónde viene el miedo y se va a fijar qué es lo que usted habla. Ahí va a ver. Por eso usted puede combatir las enfermedades. Usted puede combatir las enfermedades de su familia y más de sus hijos. Pero tiene que aprender usted a perdonar. Tiene que aprender a perdonar. Si usted no aprende a perdonar, usted no le va a poder ayudar a su familia. Y usted se enferma por lo que usted habla. No es por otra cosa, no es que Dios no lo quiere, que Dios a mí no me voltea a ver, que Dios a mí no me hace un milagro, que ando buscando un evangelista, que ore por mí. Mire, todos esos miedos que usted tiene y las enfermedades es por lo que usted habla. Eso es todo, pero tiene que resolverlo empezando por perdonar. Por eso le digo, si usted le enseña a su familia a perdonar, usted va a resolver un montón de problemas. Entonces dice, mire cómo dice el verso 7 otra vez, dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son temores para su alma. Mire,
Entonces la persona cuando cae en un estado de necedad se convierte en chismoso, dice el 8, dice el 18:8, dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Sí? O sea, de ahí se convierte la persona que no puede perdonar, se convierte en una persona chismosa. ¿Sí? La gente chismosa es así porque tampoco puede perdonar. Y se vuelve un instrumento de mal, de destrucción. Y por eso dice, las palabras del chismoso son bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y dice el 9, mire, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre, es hermano del hombre disipador. Ahí está, mire, entonces se vuelve delincuente. Disipador quiere decir robar, ¿entiende? O sea que cuando uno, por ejemplo, trabaja, usted mira, hay lugares donde a la gente la están vigilando y está trabajando, ¿no? ¿Verdad? Le ponen cámaras y todo. Y usted se va a fijar que la persona es negligente en su trabajo. Eso es lo mismo que robar. O sea, la gente roba porque no puede perdonar. Por eso es. Porque no puede perdonar. O sea, la gente no sabe cuántos problemas va a resolver solo con aprender a perdonar. Sí. Por eso cuando usted viene aquí, tiene que darse cuenta que esta iglesia, por ejemplo, aquí se predica una palabra que es muy clara, muy clara. Pero esta palabra choca, oiga bien, porque es como el río Jordán que viene del monte de Sión, oiga bien, viene del monte de Sión y baja, mire. Y baja, es como un río esta palabra, que baja. Y llega, ¿sabe hasta dónde desemboca? Hasta el Mar Muerto. El Mar Muerto, así es el río Jordán. El río Jordán desciende de los montes, de ese monte de Sión, y mire, y baja. Y baja y ese río es el que hace que las personas vivan. Ese río, mire, si usted aprende a soportarlo, a aguantar lo que Jesús decía. Por eso Jesús decía, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Decía, porque no la aguantaba la gente. La gente no le gusta que le hablen de perdonar. Que le hablen de fiesta sí le gusta, pero de perdonar no. Mire, cuando una persona no ha perdonado, mire cómo actúa. Mire cómo dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 12. Mire cómo dice. La persona cuando no perdona, lo que le encanta es acumular y tener. Capítulo 12 dice, verso 16, dice, ¿ve? También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahí está, ¿ve? O sea, la gente se imagina que la prosperidad y todo eso es que la gente está bien. No, no, a veces la gente prospera, pero es para morir. Cuando usted mira a la gente que no puede perdonar y prospera, es que va a morir. Es que va a morir. Pues aquí Jesús le muestra un ejemplo de una persona que prospera, pero no puede perdonar. Por eso perdonar le sirve al que tiene y al que no tiene para estar vivo. Por eso si usted no tiene el concepto claro de perdonar, tiene que aprenderlo. Y entonces mire cómo lo muestra Jesús aquí, dice esta parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Ahí está, mire. Cuando uno no puede perdonar, siempre quiere estar guardando. Por eso usted mira que la gente llena las casas de cosas y compra y compra y compra muebles y compra adornos y compra ropa y compra zapatos y compra vestidos, pantalones y todo eso viene por no perdonar. Imagínense cuántos problemas se resuelven. Porque él quería guardar. Entonces eso es lo que sucede cuando una persona que en un estado de necedad cree que está haciendo bien las cosas. Y uno no puede estar guardando las cosas, porque todas las cosas se arruinan, se descomponen o se las roban. Como Jesús decía, la polía, el ladrón y el orín corrompen, ¿entiende? Todo eso es lo que Jesús le evita. Y dice el verso 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Ahí también.
Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahí está. Entonces la persona llega a pensar que las cosas son de él. Ese es el problema. Una persona cuando está resentida, una persona que no puede perdonar, cree que las cosas le pertenecen. Y ese es un horror enorme de las personas, hermano. Y por eso dice, edificaré mayores, ahí guardaré. Entonces guarda. Entonces por eso usted mira cuánta gente muere y sin darse cuenta ni por qué. Porque nadie le enseña a perdonar. Nadie le enseña a perdonar. Y entonces dice el verso 19, mire. Y diré a mi alma. Mire qué le gusta a la gente que no puede perdonar. Lo que le encanta es divertirse. Esa es la meta final de las personas que no pueden perdonar. Lo que les gusta es divertirse. Mire cómo dice, ¿ve? Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, mire, come, bebe, diviértete, mire, regocíjate. Y mire cómo le dijo Dios. ¿Cuál es el problema de este hombre? Que nadie le enseñó a perdonar. Dice el verso 20, dice, pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Necio, le dijo, ahí está, ¿me? Necio. Entonces por eso se muere la gente. Por eso se muere la gente, porque la gente cuando habla llama a las enfermedades. Al decir, alma muchos bienes tiene, él no se daba cuenta que él estaba menospreciando a Jehová Dios. Y Jehová Dios es el dueño de todo el planeta. Entonces como me tiró a Jehová Dios de su vida al amar la diversión, entonces vinieron los azotes, como dice el necio, los azotes llama. Entonces se presentaron los azotes y Dios le dijo, dice el verso 20, pero Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma. Ahí está, mira, se muere la gente. Porque el que no sabe perdonar se le nota en un montón de cosas en que no puede dejar de hablar. Perdonar es importantísimo, hermano. Y si usted lo enseña a sus hijos van a ser unas personas de bien. Pero si no les enseñan a perdonar, se le van a ahogar, se le van a asfixiar, se le van a morir en este final de todos, que es, alma, muchos bienes tienes. Por eso usted mira a la gente, le encantan los pasteles, le encantan las fiestas, le encantan las reuniones a la gente, porque la gente no puede perdonar y no sabe que se prepara para morir. La gente se prepara para morir, la gente cree que eso es bueno. No, mi hermano, por eso es que uno tiene que educar a la familia, a sus hijos, educarlos. Y la primera educación que uno le da a sus hijos, pero voy a terminar leyendo el 20, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahí está, mire, el problema está en ponerse en contra de Jehová Dios. Ahí está. Cuando una persona es necia es que está en contra de Jehová Dios. Cuando una persona es necia, está en contra de Jehová Dios. Por eso usted mira que nosotros tenemos tantos enemigos, pero es por este río. Y aquí en la iglesia es, fíjense bien, imagínense un río que baja y va a pegar al mar. El río es dulce, pero el mar es salado. Imagínense, el río es dulce y va a pegar. Donde chocan las aguas dulces y las aguas saladas se llama delta. Un delta, o sea que chocan las aguas ahí. ¿Mira? Y el trabajo de nosotros es endulzar todo el mar, ¿qué le parece? Con este río, por eso nos cuesta tanto. Por eso nos cuesta tanto. Porque así es el río Jordán, por eso Jehová hizo el río Jordán y lo hizo descender, mire. Lo hizo descender de los montes de Jehová. Y mire, y va a desembocar. Y pasa por Jerusalén, por Jericó, mire. Y llega hasta el Mar Muerto. Y en el Mar Muerto no hay ningún pez. Sí, no hay peces, pues. Porque el mar está demasiado desalado. Es demasiado desalado. Pero ¿qué sucede? Con este evangelio es exactamente igual. Nada más que nosotros vamos a meter el agua ahí hasta que se endulce el mar.
Sí. Cuando empecemos a ver a los peces, usted va a ver personas muy brillantes buscando de Jehová, entonces el evangelio es que se ha introducido en ese mar, en ese gran mar, ¿entiende? Porque ese mar muerto está bien salado, está bien que no tiene capacidad la gente para sobrevivir. Y este evangelio que desciende, como dice, del monte de Jehová, este evangelio la gente tiene que entender lo que es, empezando por perdonar. La gente tiene que entenderlo. Por eso cuando usted viene aquí, tiene que saber que este lugar es especial. Este lugar es de la palabra de Jehová, pero aquí hay un delta donde viene todo tipo de personas aquí a la iglesia. No todas las personas vienen con juicio, con cordura. La gente viene de hogares donde ni siquiera saben que existe la palabra perdón. Ahí cualquier cosita, esta es mía. Miren, como los artistas que se hacen hasta un contrato antes de casarse porque dicen esto es mío y esto es tuyo. Hacen un precontrato antes de casarse, imagínense. ¿Por qué? Porque la gente cuando no puede perdonar es sumamente posesivo de las cosas. La gente pelea, lucha por las cosas y no le gusta que le toquen nada. Sí. Pero ¿qué sucede? Mueren como este hombre, como Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Por eso perdonar es tan importante, es tan básico que a usted no le va a costar criar a sus hijos si usted aprende a perdonar. Sí, porque usted va a combatir las enfermedades, va a combatir el miedo, sí. Usted va a combatir la muerte, usted va a combatir un montón de cosas, pero si usted no puede perdonar, simple y sencillamente va a atraer las enfermedades y los miedos. Si usted no aprende a perdonar, por eso yo le digo, ustedes no pueden resentirse con el presidente de la República. Hay gente que se resiente con el presidente de la República. Si usted habla mal del presidente de la República, simple y sencillamente está mostrando que usted es una persona que no puede perdonar. Así es. Imagínense. Por eso, solo con ese detallito que yo le he puesto ahí en juego, la gente se le nota que no puede perdonar. No puede perdonar. ¿Cómo se va a resentir con el gobernante? Mire un ejemplo aquí, mire. El capítulo 3 del libro de Génesis. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 3, verso 1. Dice, capítulo 3, verso 1. Le voy a leer el 2.25 y el 3.1. Dice, capítulo 3, 2.24. Le voy a leer porque todo esto es importante. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mire, ahí está. O sea, da a entender eso, que las personas se perdonan, quiere decir. Se perdonan, mire. Y dice el verso 3, pero mire cómo ya el problema, porque ellos estaban en un huerto de Dios. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mira, ahí está. ¿Qué pasó con la mujer? Ya la mujer, hermano, ella estaba en el huerto, ¿sabe? Ella era de la iglesia, sí. Usted viene a esta iglesia. Si usted viene a esta iglesia y alguien lo pone en contra de la iglesia, ¿qué? Exactamente lo que le pasó a esta mujer. ¿Sabe dónde vivía esta mujer? Vivía en el huerto, en el lugar donde se alababa solo a Jehová Dios. Ahí estaba. Pero ¿qué sucede? Vinieron y le dijeron, no me gusta esto de Dios. Que Dios les ha prohibido eso. No. Mire. Entonces esta mujer empezó a estar oyendo, ¿qué le estaban hablando? El chisme. Porque cuando uno no perdona, uno es un animal. Y la serpiente era un animal. Era una persona, pero con resentimiento. Una persona astuta. Entonces, ¿qué vino? Y empezó, mire, y le dio los bocados a ella. ¿Y qué cree que hizo? Empezó a decirle de que Dios estaba equivocado.
que Dios estaba equivocado, que Dios no había hecho bien las cosas. Dios se equivocó con que Dios os ha dicho. O sea, cuestionar a Jehová Dios. Pues lo mismo le pasa a usted. Usted viene a esta iglesia, pero le aseguro que usted siente una lucha que alguien le diga, no, pero en esa iglesia tal cosa. En esa iglesia pasa esto, en esa iglesia pasa lo otro, porque el chisme ahí está. Por eso yo le hablo del delta. Aquí hay un choque de dos aguas. Sí. Aquí están las aguas del río Jordán, que son dulces, y las aguas del mar muerto. Entonces, que hay de todo tipo de peces y de todo tipo de animales en medio del delta. Ahí es donde se desenvuelve usted. Pues ahí llegó la serpiente y empezó, mire, y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces la mujer empezó a platicar. Entonces eso es lo que le pasó a la mujer. Ya cuando a usted lo ponen en contra de las cosas de Jehová, usted ya cayó preso. Por eso yo le digo, mire, si el presidente es un hombre de trabajo, un hombre esforzado, un hombre que ha puesto en cintura a mucha gente, ¿cómo usted no lo va a respetar? Sí. ¿Verdad? Imagínese. Pero siempre están los animales, que siempre están en contra de esas cosas. ¿Usted cree que este país no sirve? Este país es hermoso, este país tiene todo. Aquí usted puede sembrar lo que usted quiera. Si usted dice que no hay frijoles, vaya siembre entonces, ¿sí? Vaya siembre, sí. Que no hay papas, vaya siembre papas, sí. No, que aquí no venden uvas, vaya siembre uvas, vaya pues, ¿sí? Pero los necios siempre van a cuestionar eso. Por eso es triste ver a la gente cristiana y que no puede perdonar. Eso es triste, hermano. ¿Sabe por qué? Porque eso mismo hizo esta mujer. A esta mujer le metieron otras ideas y ella se resintió. Se resintió con Jehová, Dios, y ya no le gustaba algunas cositas del huerto. Esto no me gusta de Dios. Entonces, mire, ella se puso y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí está. O sea, ¿qué hizo? Ponerla en contra de Jehová Dios y de su marido. Usted va a ver, la mayoría de las mujeres viven peleando con el marido. El marido es pícaro, es ladrón, es sinvergüenza, es hipócrita, no me quiere. Así. Pero usted se pregunta, ¿por qué? Porque a la mujer la seducen, hermano. La seducen ¿a qué? A que se ponga en contra de Jehová Dios y en contra del marido. Y en este caso la mujer se fue, obedeciendo. Y entonces la sedujeron a esta mujer. Y eso es lo que sucede. Fíjese bien. Es cuando usted se resiente con cualquier persona de esta iglesia. ¿Sabe a quién le hace daño a usted? Cuando usted se resiente con cualquiera a quien le hace daño es a sus hijos. A sus hijos. Usted no va a dañar este lugar. No. Es que el diablo le seduce para que usted dañe a sus hijos. Así es. Para que usted dañe a sus hijos. Para eso le seducen de que usted hable en contra de esta iglesia, para destruir a sus hijos. Usted va a ver madres, hermanos, que no saben por qué sus hijos son rebeldes y los quedan viendo. Yo no sé que estos hijos son rebeldes. Yo no sé qué les pasa, qué les hemos hecho. Yo soy una buena madre. Pero si usted no les enseña a perdonar, ellos se le van a hacer monstruos. Se les van a hacer monstruos. Se le hacen. Y mire, este hombre, y fueron a la iglesia, dice el capítulo 4, tuvo hijos esta mujer, Capítulo 4, verso 2, dice después, el capítulo 4, verso 1, conoció Adán
Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahí está, mire qué consagrada, mira, qué consagrada, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Jehová es bueno conmigo, sí, me dio un varoncito, sí, sí, se ganó la gallina, sí. Pero ella no entendía que al ponerse en contra de Jehová y en contra del huerto, ella estaba destruyendo a sus hijas. Ella no lo entendía. Y dice el verso 13, mire, y dijo el verso 2, perdón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Mire. Y dice el verso 3, mire que los dos iban a la iglesia, eran de la iglesia todos eran de la iglesia. Y dice el verso 3, dice, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Mira, estaba consagrado el hermano Caín. Hermano Caín, ¿cómo está? Sí. El hermano Caín, sí, trajo una ofrenda a Jehová. Pero ¿qué pasaba con este muchacho? Este muchacho se había contaminado. ¿Se había contaminado de quién? De su madre. Su madre le había enseñado a resentirse con el presidente Juan Orlando. Sí. Y mire cómo dice, ¿ve? Mire, usted va a ver cómo las madres destruyen a sus hijos y usted se asusta. Mire cómo dice, ¿ve? El verso 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mira, ahí está, no estaba pensando en acumular. Él dijo, es Jehová el dueño de todo esto. Que eso es lo que le digo, la gente cuando perdona es la gente inteligente. La gente que no perdona, sepa que es un animal, Y mire cómo dice el verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahí está. Caín no quería venir a la iglesia. Sí. Pregunte usted por qué sus hijos no quieren venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque lo han oído hablar usted en contra de la iglesia. Sí. Y lo han oído hablar en contra del presidente, y no es que el presidente venga a esta iglesia. No. Pero si usted se resiente con la primer persona que tiene autoridad en un país, imagínese. ¿Cómo no sé? ¿A quién va a respetar usted? A nadie. O sea, que es hijo de Leviatán, como dice la palabra. ¿Sabe qué estaba convertido Caín? En hijo de Leviatán. Y Caín ya menospreciaba a Jehová. Y Caín ya él pensaba diferente. Él creía que las cosas eran de él, que no eran de nadie más que de él, que no eran ni de Jehová. No, ya es diferente. Y se enojó Caín. Mire, ese es el necio. Mire. Se enojó y aparecieron, dice, el necio, oiga bien, trae contienda. El necio trae contienda. ¿Qué le parece? Y empezó este hombre a tener problemas, porque tenía problemas con Jehová Dios. Por eso usted mira que esta iglesia lucha contra todo. Usted vaya a cualquier iglesia, todo está bien ahí, sí, todo está bien. Menos acá, sí. Aquí sí le van a decir, no, es que no me gusta tal cosa. Aquí no me gusta esto. Si usted habla en contra de cualquier hermano de la iglesia, ¿sabe a quién está destruyendo? A sus hijos. Sí. Así destruyen los padres a sus hijos. Usted no puede hablar absolutamente nada de nadie aquí, porque quiere decir que ya lo sedujo la serpiente. Y eso fue lo que le pasó a Eva. Eva, por voluntad de Jehová, ha adquirido varón. Mire, pero este varón era un animal. Mire. Era una persona bien enojado. Sí, era bien enojado. Sí. Y pregúntese por qué. Porque estaba resentido con Jehová Dios. Le habían repetido a él, la mamá le había dicho, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Le dijo, mire, cuestionando la palabra. No, esa palabra no es de Dios. No, eso no es de Dios. Sí. Imagínense
La sedujeron para destruir a sus hijos. Y entonces, como el necio trae contienda, mire cómo dice el verso 5, le leo, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí está. Entonces Caín ya era una persona que necesitaba cumplir su función de necio. Los necios siempre están metidos en problemas. Usted va a ver, el que no puede perdonar, se le nota que siempre se mete a problemas. Siempre anda metido en problemas y usted no sabe qué es lo que le pasa. Es que ha oído a su mamá ponerse en contra de Jehová y de la iglesia y del presidente Juan Orlando. Sí, así de sencillo. Los oye, y los padres, mire, le meten la primer cuchillada a sus hijos. Mire, matan a sus hijos y los puñalean y los hunden así, no se dan cuenta. Por eso es que usted, si no sabe perdonar, si usted no entiende lo valioso que es perdonar, perdonar es una cosa enorme, valiosa. Y mire qué pasó, este hombre viajó a buscar con quién pelear y dijo el verso 8, mire cómo dice el 4:8 de Génesis, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Mire, lo invitó para pelear. Sí, vamos a pelear, le dijo. Mire, vamos a pelear, dice, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire, por voluntad de Jehová he adquirido varón, dice, ¿verdad? Pero ¿por qué aquel hombre menospreciaba a Dios? La había oído a ella hablar como la serpiente. Sí. Cuando usted no respeta la autoridad, usted habla como serpiente. Los reptiles no les gusta que nadie los mande. Sí. ¿Sabe cómo se le llama a los reptiles? A las personas que no respetan la autoridad, se les llama los hijos de Leviatán. De Leviatán. Mire cómo dice aquí en el libro de Job. Mire, solo fíjese bien aquí en este libro de Job cómo habla. Mire. Job capítulo 41. Mire cómo dice, ¿ve? 41 dice, mire, aquí habla de Leviatán. Por eso es que Eva convirtió a su hijo en un hijo de Leviatán. O sea, que no era hijo de Jehová. No era hijo de Jehová. ¿Quién lo había hecho así? La mamá lo había hecho así. Ella lo convirtió en un hijo de Leviatán y no se dio cuenta. Por eso puede ver usted lo importante que es perdonar. Y usted va a notar a la gente que no puede perdonar y que se convierte hijo en Leviatán en esto. Mire cómo dice, ¿ve? Y por eso Jehová le decía a Job: vos sos hijo de Leviatán, le dijo. Sí. Porque Job se había convertido en hijo de Leviatán porque había hecho morir a sus hijos y él no se había dado cuenta. Él había hecho morir a sus hijos, oiga bien, al menospreciar a Jehová por sus hijos. Y dice el capítulo 41, verso 1, dice: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su nariz? ¿Sí? Pondrás tú soga en sus narices, horadarás con garfio su quijada. Multiplicará el ruego para contigo y te hablará en lisonjas. Mire, ¿qué le parece? O sea, le está diciendo quién es Leviatán. Son los meros espíritus del mal. Son los meros demonios, hermano. Y mire, pero al leer todo el capítulo, usted dice el verso 33. Mire, dice el verso 33. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Mire, animal hecho exento de temor. Por eso usted mira a los jóvenes, no sienten miedo a que los maten, porque así son los hijos de Leviatán. No respetan a nadie. Mire, y dice el verso 34, menosprecia toda autoridad. Mire, ahí está.
O sea, puede ver cómo se manifiestan los hijos de Leviatán. Por eso yo le digo que solo con que usted mira cómo la gente se pone en contra del presidente, ahí se echa de ver que la gente tiene una conversación con la serpiente antigua que se llama Diablo, el Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, la gente está engañada, cree que es cristiana. Usted cuando se pone en contra de esa persona, fíjese bien, está mostrando que es hijo de Leviatán. Y eso se lo enseña a sus hijos. Y sus hijos se vuelven delincuentes, rebeldes, no les importa Jehová, son enemigos de Jehová. Por eso es que usted tiene que fijarse que por qué sus hijos no buscan a Jehová. ¿Por qué no les interesa Jehová? Sí. ¿Por qué no tienen ningún interés en Jehová? Porque se vuelven hijos de Leviatán. Mire, dice, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Ahí está, ¿sí? Entonces, por eso la gente que habla sin respeto, esos son hijos de Leviatán. Por eso las personas, si no entienden lo importante que es perdonar, matan a sus hijos. Sí. Matan a sus hijos, hermano. La gente ni siquiera sabe el precio que Jesús explica cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús no se resintió con Herodes. No, hey Herodes, vos me caes mal y te voy a quitar de ahí. Pero Juan el Bautista sí se resintió. Juan el Bautista había aprendido de su mamá a resentirse contra la autoridad y por eso perdió su cabeza. Miren, y los padres dicen, bueno, yo no sé qué les pasó a mis hijos, dice, ¿verdad? Usted los ve morir a los hijos y la gente no lo sabe ni siquiera qué idea es. ¿Quién les enseñó? La muerte. ¿Quién los mató? Los mataron sus padres. Sí. Por eso dice, los padres harán morir a sus hijos y sus hijos harán morir a sus padres. Sí. Por eso es que uno aprende a amar, a perdonar. Por eso Jesús decía, amad a vuestros enemigos. Uno no se puede resentir. Imagínese resentirse con la máxima autoridad. Yo por eso le digo que con eso yo le puedo hacer pedazos a quien sea que me diga que conoce a Dios y que ama a Dios y que sabe que Dios es bueno. No, mi hermano. Mire, el que es reciente con el presidente es hijo de Leviatán. Dice que menosprecia toda autoridad. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Se puso en contra de Herodes. Si a ese hombre lo había puesto Jehová ahí, pues sí. Estaba esa autoridad. Él estaba en contra, Juan, y él quería ver cómo se lo volaba, le volaba la cabeza. Y Jesús le dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, le dijo. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Juan? No pudo defenderlo Jesús. No pudo. Porque Juan, ¿cómo llamó los azotes? ¿Cómo llamó la muerte? Con su boca. Sí. Con su boca los azotes llama. Sí. Por eso le digo que vivir es fácil. Por eso dice en el libro de Proverbios otra vez. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 18 nuevamente. Mire. Por eso todo el mundo puede vivir dependiendo de lo que aprenda. Y si usted quiere educar a sus hijos, no es difícil. Enséñale a perdonar. Y respete la autoridad. Respete. Es como que yo llegue y me pare un soldado de tránsito y venga y le diga yo, vos y a vos qué te pasa, ¿por qué me paran vos a mí? ¿Ah? ¿Cómo voy a actuar yo así? Él fácilmente puede sacar una pistola y me la descarga si anda más prendido que yo. Sí. Yo tengo que entender que para estar vivo yo aquí tengo que ser prudente, humilde. Sí. Ay, si no respetamos ni al presidente, eso solo los reptiles lo hacen. Solo Leviatán lo hace. Por eso es que dice el capítulo 18, mire, por eso Eva destruyó a su hijo. Por eso usted, mire, no hable en contra de los hermanos. No destruya a sus hijos, porque no le hace daño a la iglesia sigue. Pero si usted destruye a sus hijos, los destruye, si usted se pone en contra, hable de cualquier hermano de aquí, sí, y más si es líder, cómaselo.
Pero sí que lo va a hacer vomitar cuando mire a sus hijos que se vuelven delincuentes. Sí. Mire cómo dice el capítulo 18, verso 20 del mismo Proverbios. Miren qué bonito. Dice, miren, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Ahí está, miren. Eso es importante. Cuando usted perdona, usted puede vivir, usted puede hacer vivir a sus hijos. Si usted no les enseña a perdonar, si usted habla mal de la gente, va a perder a sus hijos. Los pierde. No va a perder la gente que usted hable mal. No, esos van a seguir porque esos perdonan. Pero si usted le habla mal y ellos se resienten, mire, van a ser como Caín, que menospreció a Jehová y se enojó. Enojado con Jehová Dios. Y dice, miren, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Sí? La gente sufre porque quiere. Y dice el verso 21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Ahí está, ¿sí? Ahí está. O sea, vivir, cuando uno les habla de la vida eterna, uno les dice, tienen que perdonar. Tiene que ser humilde, tiene que aprender a ser humilde, enseñarle a sus hijos a respetar la autoridad. Sí. Tiene que enseñarles eso. Si no respetan ellos, si lo oyen hablar mal a usted, usted los va a matar. Sí. Y no vaya a preguntar, hermano, ¿y a mí por qué me pasó esto? No, no pregunte. Usted le produjo el fruto, que eso fue lo que le pasó a Eva. Mira, en contra de Jehová Dios la pusieron, sí. Ah, bueno, y se puso a hablar del huerto y entonces, bueno, ¿saben cómo pagó con sus hijos? Uno era delincuente y el delincuente mató a su hermano. Sí, así es como se destruye la gente, hermano. Por eso esta palabra fluye, y ahí va, miren, ahí va, y el que quiera destruir a sus hijos. Y por eso dice el 21, mire el 18-21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Ahí está. ¿Sí? Por eso el trabajo de ser cristiano en este lugar, ¿sabe cuál es? El que dice el 17, verso 27. Mire, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Mire, trate de hablar lo menos posible, y más cuando están sus hijos ahí. Mira, a la mujer hay que quererla, hay que amarla, hay que abrazarla, hay que besarla a la mujer, sí, porque la mujer es lo más bonito que hay, pero no vaya a hablar problemas, sí, porque si habla problemas, mire cómo dice aquí, mire, libro de Miqueas, mire cómo dice, ¿ve? Miqueas. Bendito Jehová nuestro Dios. Mire cómo dice Miqueas, capítulo 7. Mire, capítulo 7, verso 5, el libro de Miqueas dice: no creáis en amigo. Mire, porque eso se refiere a Caín. Las personas enojadas son para no creerle nada. Sí, nada. Mire cómo dice, ¿ven? No creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. ¿Cómo se cuida? Mire, no abras tu boca. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Qué le parece? Porque las mujeres son lindas, pero cuando usted se pone a platicar problemas, mire, hace una matancina. Se muere usted, se mueren los hijos. ¿Qué le parece? Sí. ¿Qué le parece? Con la mujer, abrácela todo. ¿Sí? Coma frijoles con ella, sí. Pero no se ponga a platicar, porque ahí, mire, la mujer se ha puesto a platicar con la serpiente. Y la matancina llega a las casas, mire. Por eso Eva le cuestionó la palabra. Lo primero que le van a cuestionar a usted es la palabra esta. Esta palabra se la van a cuestionar, lo primero. Y después le van a poner por fulano, por mengano, por este. ¿Por qué no vas a la iglesia? Pregúntale a sus hijos, ¿por qué no vas a la iglesia? Ah, porque usted dice que eso no es de Dios. Sí,
Póngase de pie, ¿verdad? Póngase de pie. Bendito Dios, gracias te damos, poderoso Dios, Jehová de los ejércitos, gracias. Eres bueno, maravilloso, Dios perfecto. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Aleluya, ¿verdad? Los hermanos ya deben de estar allá, ¿verdad? Aleluya.